Vamos a dar comienzo al acto. Buenas tardes a todos y sean bienvenidos. Comienzo, como tengo costumbre, evocando el mundo clásico. Transcurrían los meses intermedios entre septiembre del 44 a.C. a abril del 43, y Cicerón componía las Filípicas, 14 discursos dirigidos todos ellos contra Marco Antonio por su intento de instaurar una dictadura en Roma. El nombre de estas arengas fue dado en honor a las que pronunció Demóstenes contra Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro. Nos encontramos, por tanto, ante la última obra notable de Cicerón, que con 63 años sabía que se jugaba la vida al defender la libertad y los valores de la República Romana contra Marco Antonio. En el fondo de las Filípicas subyacía una cuestión. ¿Se pueden proclamar las libertades de la República y al tiempo erigirse como un rey autócrata o un déspota? O expresado de otra forma, ¿el gobierno del pueblo a través del Senado o un populismo autoritario que gobierna para el pueblo pero sin el pueblo? El resultado de esta disputa. En un principio, Cicerón hace frente a Marco Antonio con la colaboración de Octaviano. Sin embargo, posteriormente, las cosas cambiarían al producirse una alianza entre Marco Antonio, Octaviano y Lepida. Parece que, una vez más, el que menos escrúpulos tiene es el que triunfa. Pero Cicerón no tenía esperanza de conseguir nada positivo más que dejar, si así estaba determinado, el vivo testimonio de su voz y de su valentía a favor del pueblo. Precisamente, esta historia nos impulsa y sirve de referencia. El Ateneo leonés siente como uno de sus cometidos ser voz del pueblo en el que se encuentra inserto, y por ello pretende erigirse en altavoz de las legítimas reivindicaciones del pueblo leonés, además de protector y divulgador de la historia y cultura que son, diría yo, el humus de donde brota nuestra propia identidad. Ser Cicerón, ser altavoz, reivindicar el bien del pueblo, contando, obviamente, con el pueblo, del que formamos parte. Un pueblo que se va envejeciendo ante la mirada desviada de muchos de sus dirigentes que permanecen pasivos en la acción. Conviene recordar que León es la capital de provincia con la mayor cota de envejecimiento de toda España. Ninguna otra ciudad alcanza los casi 49 años de edad que tienen sus habitantes, según podemos deducir de los últimos datos publicados en enero del presente año por el Instituto Nacional de Estadística. No obstante, León es seguida de cerca por otras capitales de provincia, como Salamanca y Zamora. Qué curioso. Las capitales de las provincias que forman la región leonesa. Junto a la toma de conciencia de la propia idiosincrasia diferente de las regiones vecinas, datos tan escalofriantes como el que acabo de ofrecer hacen que se acentúe aún más la reivindicación de los leoneses de un espacio administrativo propio para esta región histórica. Pero pronunciar estas palabras en el actual contexto político y social de nuestro país puede dar a equívocos, puede dar lugar a equívocos. El regionalismo leonesista no es algo que haya brotado ayer por la tarde, como si nosotros quisiéramos apuntarnos al carro de todos esos grupos políticos que se han puesto a la cola para sacar provecho propio ante la actual inestabilidad política.
ni tan siquiera nace con la nombrada manifestación de 1983. Viene de mucho más atrás. En este sentido, a modo de rastreo de estas raíces, podemos retrotraernos a modo de un sencillo ejemplo a 1908, cuando el diario El Salmantino publicaba el artículo Milenario del Reino de León, en el que se hablaba de la región leonesa como, literalmente, el fin de muchos males y origen de grandes bienes para nuestra amada región, 1908. Así, en el contexto actual, no debemos confundir el fin del pueblo leonés con el fin de otros grupos que pretenden desgajarse del mapa nacional. Junto a la diferencia de este fin, debemos subrayar que también existe una diferencia sobresaliente en los medios. El Ateneo Leonés pretende contribuir al enriquecimiento de León, y repito, a ser voz del pueblo, pero todo ello desde el ámbito estrictamente cultural. Esta es la esencia que la acompaña desde su fundación en el año 2012. Son muchas las formas existentes para conocer la riqueza cultural de nuestra provincia, desde dirigirse en coche a un punto concreto y prendarse in situ del esplendor que encierran ciertos tesoros de León, hasta hacer uso de las modernas tecnologías y disfrutar de estas maravillas desde la comodidad de nuestro hogar, en puntos lejanos, pasando también como opción por el estudio de las mismas. Esta última es la que nosotros hemos escogido, y por ello, en 2013, dimos a luz la revista Ateneo Leonés. Así, pretendemos conocer la historia, y no tanto la historia grande, sino aquella más bien pequeña, aún desconocida, encerrada en piedras, legajos, papeles, en la propia naturaleza y geografía leonesa. La historia que nos ha llegado de boca en boca, por la tradición y las costumbres, y aquella que ha quedado escondida en la memoria de nuestros antiguos o en cajas enumeradas en un archivo. Esta es la razón de ser de nuestra revista, que ahora presentamos. A la par de la revista nacía el Instituto de Investigación y Estudios Leoneses González de Lama, una filial del Ateneo Leonés con un carácter más académico. De hecho, sus miembros, según estatutos, han de tener estudios superiores. El fin del mismo es la investigación de aspectos concretos de nuestra cultura, y por este motivo se exige a sus miembros ofrecer al menos una publicación cada 5 años sobre temática leonesa. Pero los propósitos hay que cumplirlos, y al final de la jornada, al llegar la noche, toca el examen de conciencia. Y a ello vamos ahora. Desde que se fundara nuestra revista a día de hoy, hemos publicado un total de 50 estudios sobre León, firmados por 40 investigadores diferentes, en un total de 2.282 páginas. La revista se encuentra indexada en Dialnet, Catálogo Latindés 2.0, Regesta Imperi, Modern Language Association, EBSCO, MIAR, CIRC, Directory of Research Journals Indexing, WorldCat, Mirabel y Carus Plus. Para que todos entendamos esto y nadie piense que yo le he insultado. El listado de estas bases de datos supone la posibilidad de la consulta a nivel mundial de su contenido, el reconocimiento de su alta calidad de investigación y que la publicación crezca hacia una excelencia en su factor de impacto. Asimismo, fruto de las reuniones académicas del Instituto de Investigación y Estudios Leoneses González de Lama, hemos publicado un libro sobre el ramo leonés, que en 3 años va por su segunda edición, la última, la segunda, ampliada y revisada,
y que ha contado con una gran aceptación por parte de la sociedad leonesa. A todo ello hay que añadir la presencia de algunos de nuestros miembros en charlas, coloquios, entrevistas, jornadas, todas ellas vinculadas con León. A ello debo sumar, como ya indiqué en la última presentación, la mayor presencia de nuestra institución en redes sociales, como Instagram, Facebook y su canal de YouTube. Cuando termine de hablar, no ahora mientras, saquen el móvil y se suscriben los que se mueven en este mundo. También hemos logrado la visibilidad en la ciudad. A la sede que teníamos en el mundo rural hemos incorporado una aquí en la ciudad de León, en la calle Moisés de León. Todo ello son pequeños pasos que hemos ido dando poco a poco, casi sin darnos cuenta, aunque con mucho esfuerzo a causa de la escasez de medios con los que instituciones de este cariz solemos contar a la hora de afrontar nuestros pequeños retos. Pocos medios económicos, es más, incluso a veces pocos medios humanos. Pero el pequeño grupo que somos está completamente convencido e ilusionado. Y quiero hacer una mención especial aquí a los compañeros que en este curso se han encargado de la maquetación y de la administración, asumiendo esta tarea por primera vez y llevándola a cabo de manera excelente. Decía Brené Brown que lo que separa el privilegio del derecho es la gratitud. Y yo soy consciente de que el Ateneo Leonés y el Instituto González de Lama son instituciones privilegiadas. Por ello, en su nombre quiero mostrar mi gratitud. A los autores de los artículos y reseñas, por haber confiado en esta revista y en sus editores el fruto de vuestras investigaciones, detrás de los cuales hay muchas horas de flexo y ordenador. A la excelentísima Diputación Provincial de León y al Instituto Leonés de Cultura, que hacen posible esta realidad gracias a su patrocinio material, imprescindible para nuestros proyectos. Al excelentísimo Ayuntamiento de León, por habernos cedido hoy este espacio para este acto. De nuevo, a mis compañeros del Ateneo Leonés, por vuestro trabajo altruista, no cobran nada, por vuestra ilusión, por sacar horas casi de donde no las tenéis para llevar a cabo esta apasionante tarea, por vuestra ilusión y tesón. Y en último lugar, a todos ustedes, por acompañarnos en esta tarde y hacer de este evento un cálido encuentro de amigos que llevan a León en su corazón. Gracias. Tiene ahora la palabra Marco Antonio Rodríguez, miembro del Consejo de Redacción de la revista. Por alusiones, digo por lo de las películas. Buenas tardes a todos. A continuación voy a compartir con ustedes una síntesis, un breve resumen de los contenidos de la revista de este año, en el que se estrenan varios autores y que han tenido la amabilidad de acompañarnos hoy, algunos de ellos, otros no están en León, y que luego, si quieren, podrán responder a preguntas o explicar detalles de sus publicaciones. El presente número consta de 5 estudios y 4 recensiones. El primer estudio se llama Los jesuitas expulsos nacidos en la ciudad de León. El gramático secularizado y afrancesado Matías de Rueda y León, 1741-1828, y su autor es don Antonio Astorgano Abajo. La extensión de la publicación es de 54 páginas. En este estudio, don Antonio Astorgano se acerca al fenómeno de la expulsión de los jesuitas de la monarquía hispánica en el año 1767, para detenerse en la ciudad de León, donde documenta hasta 7 religiosos nacidos en esta ciudad. Los datos bibliográficos arrojan luz sobre las penurias que tuvieron que sobrellevar esos jesuitas, que tuvieron muchísimas dificultades para seguir con sus vidas, teniendo algunos que ser internados en instituciones mentales.
De entre ellos destaca Matías Ruiz de León por su carácter intelectual, legando estudios gramaticales y por una peculiaridad, su carácter afrancesado. Es de quien nos ha llegado más información. Sobrevivió a la Guerra de la Independencia y este estudio aporta datos muy interesantes de su formación, de su obra intelectual, de los problemas que tuvo con la justicia y de su lucha por volver a ocupar un papel relevante en la sociedad, en un momento histórico muy complejo. El segundo estudio tiene por nombre El viaje del antiguo retablo del Santuario de la Virgen del Camino, 1657, hasta su actual ubicación en el corazón de la comarca de El Páramo Leonés. Su autor es don Javier Benítez Mateos y su extensión es de 22 páginas. Don Javier ha logrado completar el viaje del retablo ubicado en el antiguo santuario de la Virgen del Camino. Fue confeccionado en el año 1657 y actualmente se ubica en la iglesia parroquial de Mozóndiga, localidad perteneciente al ayuntamiento de Chozas de Abajo. Este artículo inédito reviste completa originalidad, ya que muchos estudiosos vieron por desaparecida esta obra de arte. Y es que el estudio tiene mucho de campo, es decir, el autor ha tenido que seguir la pista a través de numerosas fuentes, algunas de ellas orales. Muy riguroso, pero que hubiera sido imposible de hacer sin visitar presencialmente los lugares donde está documentado que había estado el retablo o había alguna pista de su paradero. De hecho, es tan interesante no solo por el paradero, sino por el proceso del mismo que viene descrito en el estudio. Por lo que, si lo leen cuando lo lean, entenderán por qué muchos estudiosos lo dieron por desaparecido. El tercer estudio se titula Las gárgolas de la Catedral de Astorga y ha sido realizado por doña Dolores Herrero Ferrer. La extensión es de 26 páginas. Doña Dolores realiza una profunda investigación de las gárgolas de la Catedral de Astorga, que componen un conjunto de figuras de gran relevancia artística por su riqueza formal y temática. Es destacable la variedad de estilos dentro de una misma tipología. En cada uno de los exteriores de la catedral, las gárgolas están ubicadas de una forma homogénea. Una ordenación que crea una gran armonía arquitectónica y belleza artística. A pesar de que algunas están deterioradas y perdidas, las gárgolas que quedan forman parte del extraordinario patrimonio histórico de Astorga. Una valiosa colección de obras de arte para las que la autora reivindica su cuidado y su conservación. En el estudio se pueden apreciar fotografías de las distintas tipologías de gárgolas de una forma muy minuciosa. El cuarto estudio tiene por nombre La Villa de Almanza, el Marqués de Alcañices y el Concejo de Mondreganes. Consideraciones a partir de un documento del 1551. Su autor es don Alejandro García Morilla y la extensión es de 36 páginas. Don Alejandro nos acerca a la ejecutoria, que son los documentos requeridos por quien ha ganado un pleito para reclamar el cumplimiento de la sentencia. Dictada por Carlos I el 18 de noviembre de 1555, ordenando que se cumplan las sentencias a favor del lugar y concejo Mondreganes. En el pleito, que sobre el asunto se sustanció en la Real Audiencia de Valladolid, entre dicho consejo y el marqués de Alcañices, don Juan Enríquez de Almanza y su hijo y sucesor Juan Enríquez. De los 7 documentos insertos en su ejecutoria, el profesor García Morillo se detiene en uno, fechado el 25 de febrero del año 1551, que contiene la demanda interpuesta en la Audiencia de Valladolid por Juan Ochoa del Quizu, procurador del concejo Mondreganes contra el marqués de Alcañices. La relevancia del mismo reside en que en dicho diploma se contiene una serie de agravios contenidos por el marqués que nos ayudan de manera extraordinaria a conocer la situación del señor de Almanza en este periodo, de forma casi como si fuera una imagen, una litografía, y su relación con algunos de los concejos que en él se integran. El autor del artículo trata de dibujar una semblanza escudriñando los datos contenidos en la demanda, analizando críticamente a través de las distintas fuentes históricas con las que cuenta. Y llegamos al quinto y último estudio, que es la familia Fernández Checarro en León desde el siglo XVII hasta la Segunda República. Su autor es Maximiano Pastrana Santos y la extensión es de 94 páginas.
Don Maximiano nos ofrece un trabajo que nos adentra en la familia Fernández Chicarro del siglo XVII hasta la Segunda República. Esta familia formó parte de la burguesía leonesa, haciéndose un hueco en el ramo mercantil y adquiriendo tierras y viñas que arrendaba para su cultivo, además de ganados en pueblos aledaños a la capital. Algunos de sus miembros incluso tomaron parte en cuestiones políticas, contendiendo con los Sierra Pambley o los Azcarate en las elecciones a puestos de gobierno. Al imbuirnos del contenido de las páginas de este estudio, el autor sacará a la luz datos prácticamente desconocidos, como que la casona de Santibáñez o la casa de la calle Guzmán, cuyo solar pasó a formar parte de la obra hospitalaria del Sin Arregla, fueron propiedad de dicha familia. Es el estudio más extenso de este número y al ser un marco temporal tan amplio en el que se estudia una familia relevante, pudiente, estamos conociendo a la vez la historia de León, por todas las propiedades que tuvieron, por los pleitos, por las obras que hicieron, que sin duda alguna dieron forma ya no solo a esta ciudad, sino a buena parte de la provincia. Se habla de cofradías, de órdenes militares, de partidos políticos, de concesiones, es decir, la historia viva de León. Y por último, las recensiones. En este número tenemos 4. La primera es Candemia y sus ascetas, Camino de la Eternidad, por don José Luis Díez Pascual. La segunda, San Marcos de León, en el Camino de Santiago, también realizada por don José Luis Díez Pascual. La tercera, el Transcurso de la Catedral de León, por don Jorge de Juan Fernández. Y la cuarta y última, la Biblia para Postmillennials, por don Marco Antonio Rodríguez Robles, un servidor. Muchas gracias. Como tenemos costumbre en este tipo de presentaciones y también para generar una especie de feedback intelectual, no académico, pues damos la palabra pues, a los autores que se encuentren presentes, autores de estudios en esta revista, para que nos desgranen pues, más detalladamente el contenido de sus artículos y se puedan someter a alguna pregunta de algún curioso. Siempre ciñéndonos al tiempo, que son 7 minutos como máximo. Como quieran. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Benítez. Un poco el micrófono. Sí, abajo. ¿No? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Javier Benítez. Quiero dar ante todo las gracias a Jorge, al Consejo de Redacción y al Consejo Científico por haber aceptado mi segundo artículo. Para mí es un honor, de verdad. Es un honor, aparte de figurar en la revista, figurar entre todos estos autores y todos los autores que escriben artículos en esta revista. Para mí es un lujo. Y hacerlo aquí más. Evidentemente no me conocerán porque yo llevo muy poquito haciendo cositas de estas, publicaciones científicas. Aparte de mi mujer y mi hijo, yo creo que pocos me conocerán. Y les quería decir cuáles son mis intereses. Mis intereses a la hora de escribir artículos científicos e investigaciones es el páramo, la comarca del páramo leonés. O sea, todo lo que transcurre entre los dos ríos, el Órbigo y el Esla. Muchas veces muchos me dicen, bueno, pero es que este pueblo no es del páramo, este pueblo es del valle, bueno, a mí me interesa todo lo que transcurre ahí. Este artículo, precisamente, me ha encantado lo que ha dicho Marco. Claro, a mí con esas palabras yo ya me voy más ancho de aquí que un ocho. Me alegro que os haya gustado, espero que a ustedes les gusten, porque realmente todo surgió a través de una noticia en el Diario de León, leyendo un artículo cultural de una restauración de un retablo. Alguien hacía alusión a que el retablo de Mozóndiga, allí en el corazón del páramo leonés, pues no era un retablo normal. Me llamó la atención, me puse en contacto rápidamente, directamente con el director de esa empresa de restauración, y ahí empezó todo el periplo. Empezó lo que bien ha resumido Marco, pero que a mí lo que me motivó de verdad fue descubrir que este retablo había sido dado por desaparecido por autores tan importantes y con obras de renombre como puede ser
Fernanda Llamazares o Manuel Gómez Moreno. Estamos hablando de obras de referencia para cualquier autor que investigue sobre León. Entonces, al descubrir que sucedía eso, yo dije, ostras, esto hay que sacarlo adelante. Me entrevisté con muchas personas, hablé con muchas personas, mucho trabajo de campo, me gustó, me lo pasé bien, me divertí y al final, bueno, no os voy a contar todo lo que pasó porque lo bonito es leerlo, pero al final pues tenemos el retablo, solo para que os hagáis una idea, el retablo que el anterior santuario de la Virgen del Camino, que no es el edificio que conocen hoy en día, saben que el antiguo santuario era de otra forma, pues ese monasterio tenía un retablo. Ese retablo, cuando se hizo, o sea, desapareció, se sustituyó por el nuevo y ese retablo lo vendieron. Antes de acabar el nuevo, el que hoy figura también en la Basílica de la Virgen del Camino, lo vendieron, aunque los autores que he mencionado lo dieron por desaparecido. Entonces, bueno, simplemente dejarles en el aire un poco la historia y que si lo leen y les gusta, pues que me alegro mucho que será el fin. Muchas gracias. Qué coincidencia que precisamente el 19 de febrero de 2015, ahí donde está sentado ahora Jorge de Juan, estaba yo presentando mi libro Manual de la Historia y del Patrimonio de León y Provincia, 2015. Hoy, invitado por el Ateneo Leonés, vengo yo acá a hablar de la familia Fernández Chijarro. Agradezco que hayan acogido en estas páginas de la revista el trabajo que he hecho, con el que pretendo que esta familia, o estos nombres Fernández Chijarro, salgan a la luz y sean un poco conocidos. Pienso que son bastante desconocidos. De hecho, como dijo Marco, ellos contentían, por ejemplo, con los Sierra Pambley, los Pallarés, los Azcárate. Don Antonio llegó a ser uno de los principales parlamentarios de León, provincia, en el siglo XIX, y pienso que si pregunto a más de uno de los que están aquí presentes, dirían: ¿Fernández Chijarro qué? No sé si siquiera el nombre le sonaría, pienso que a lo mejor no. De hecho, yo cuando acudí a una de las primeras instituciones buscando información sobre esta familia, me dijeron eso mismo, y era una institución bastante relevante. ¿Fernández Chijarro qué? Y yo dije, pues aquí hay material. En fin, aquí estoy yo para hablar de ellos, pensando y buscando, primero, que al sacar a la luz esta familia y su trayectoria pueda ayudar ese hecho y el conocer la trayectoria de esta familia, lo que ocurrió en la sociedad leonesa en los 4 últimos siglos. Que ese estudio ayude un poco o añada un poco de luz a lo que la historia de León ha sido en ese tiempo, y que sea un granito de arena que ayude a todos cuantos tratemos de conocer la historia de nuestra provincia. ¿Cómo empecé a hacer el estudio? Pues escudriñando, como hace cualquier otro investigador, en el Archivo Histórico Provincial de León y en el Archivo Histórico Diocesano.
buscando en los libros parroquiales sobre los miembros de esta familia. La primera cosa que encontré fue que estaban presentes ya en la ciudad capital de León desde el año 1600, documentado este hecho. Un miembro de la familia Chicarro. Estaba documentado que vino a León de Villa Papierna, del pueblo de Villa Papierna. Como decía Marco, la familia entró pronto en el ramo mercantil, con tiendas en la capital distribuyendo artículos de primera necesidad. Amplió sus negocios con la compra de tierras y viñas que arrendaba para su cultivo, también con ganados que confiaba a vecinos en pueblos aledaños a la capital. Siendo ya una de las familias de la burguesía comercial leonesa, alguno de sus miembros se adentró en la administración urbana y en la política, y alguno otro se enroló en la milicia. Varios de sus miembros consiguieron el título de hidalgo. Saltamos un poco y durante el trienio liberal vemos que esta familia empezó a hacerse con muchas tierras en Trianos, Matadión, Matanzas, Santa María y Gusanos de los Oteros. La mayoría, como ven, en el sur de la provincia, pueblos del sur de la provincia. Con la desamortización de Mendizábal en 1836 y con la ley de Madón del 1854, los Fernández Chicarro ampliaron su capital y patrimonio, comprando bienes eclesiásticos o comunales que el gobierno sacó a pública subasta para hacerse con fondos con los que supuestamente sanear las cuentas públicas. Nos acercamos ahora a un dato curioso. ¿Cómo llegó la familia Chicarro a hacerse con estas tierras y estos bienes? En el caso concreto de Gusendos, mi pueblo, pues fue un poco chocante. En 1740, el monasterio de Valdedios, en Villaviciosa, pleiteó con Gusendos y el cabildo catedralicio. Gusendos pertenecía al señorío del cabildo. Peleó con los dos reclamando ante la Chancillería de Valladolid la granja de Melgar que el monasterio en 1469 había donado en foro enfiteútico a Gusendos de los Oteros. El pleito concluyó en 1763, concediendo a Gusendos, a pesar de que tuvieron varias alegaciones y el monasterio no se daba por perdido con el asunto, dando al pueblo de Gusendos el poder seguir usando o con el usufructo del foro mientras pagara con el usufructo 2.312 reales anuales al monasterio por medio del priorato que tenía este monasterio de Valdedios en Boñar. De este monasterio en Boñar solo existe ahora en la actualidad un pequeño trozo de pared, diría yo, no más. ¿Qué ocurrió a continuación? El 6 de agosto de 1842, el Boletín Provincial publicaba la petición de que se redimiera el foro de Valdedios en Gusendos. Y se sabe hoy día, cuando lean el artículo verán, quién había pedido que se saliera a pública subasta. Interesante esto porque será uno de los que después acceda a rematar la subasta. En fin, el boletín provincial sacó a pública subasta la redención del foro de Valdedios en Gusendos. El concejo del pueblo de Gusendos respondió que no podía afrontar los gastos porque se había capitalizado el doble el valor de lo que originalmente habían dicho y no tenían fondos para hacer frente a ese gasto. Entonces el remate del foro acabó cayendo por 154.160 reales y 20 maravedíes en manos de Miguel Fernández Banciella, Álvaro Boada y Gabriel Balbuena,
Banciella y Balbuena eran dos de los que contendían en adquirir tierras directamente o mediante terceros, con amaños y toda clase de artimañas. Ya veremos luego el nombre de Banciella. Esta era una versión que encontré en los documentos. Otro escribano decía que no, la subasta se había hecho y tramitado entonces en el pueblo de Pajares, al que pertenecía Gusendos, era el municipio que pertenecía entonces, está aquí el alcalde actual de Gusendos, hoy es el municipio de Gusendos y San Román. Entonces todos ellos pertenecían a Pajares. Allí es donde salió publicado, según este otro escribano, y se publicó en el 5 de septiembre de 1842. Salía por un valor de 77.803 reales. Difiere, como ven, de la cantidad o capitalización que habían hecho anteriormente. Se había publicado en el Boletín Provincial de 1842 y como el remate por 34.000 reales solamente. Otra diferencia. Que lo había pagado no el tal Balbuena y compañía, sino otro señor llamado Mateo Murga, vecino de Madrid y comisionado principal de la Junta de Enajenación de Bienes Nacionales. El pago de solo 34.000 reales lo hacía el 12 de enero de 1843. Pienso que probablemente no hizo más pagos, porque cambiaban las administraciones y si no les pedían o exigían un pago posterior, ahí acabó la historia. Ya el hecho de que empezasen a arrendarlo les daba título de propiedad y por lo tanto con esas tierras quedaba el nuevo terrateniente. No me voy a detener aquí en las omisiones y amaños de los documentos con los que se trataba de dejar fijada la compra-venta de estas tierras compradas o enajenadas en la época de la desamortización. Sería una historia larga. En concreto, el caso segundo de este escribano me llamó la atención poderosísimamente. En el expediente 117, ya los que lo lean verán, apenas existe un recorte de este tamaño para justificar que habían registrado la compra de esas tierras. Imagínense. Pero digo, no me voy a detener en todos esos amaños y omisiones que se hacían en los documentos. Además, no solo sabemos hoy quiénes pedían, que uno de ellos era Balbuena y el Banciella, que sacaran a pública subasta este foro, es que después también quienes firmaban la compra, en uno de los casos era un síndico de León, llamado Antonio o Antonino Fernández Chicarro, o a veces Antonio Chicarro, o cambiaban un poco el nombre o cambiaban no poniendo un apellido. En fin, tanto las tierras del Foro Redimido de Valdedios como otras habían ampliado el patrimonio de los bienes de la familia Fernández Chicarro, al punto de que en 1871 un miembro de la familia Chicarro, don Antonio Sánchez Fernández Chicarro, tenía ya cargos a nivel provincial y era miembro de la Junta Provincial de Agricultura, llegando a ocupar el 10º puesto entre los contribuyentes provinciales por su riqueza patrimonial. Diputado al Congreso por Valencia de Don Juan, contendió en las elecciones a puestos de gobierno con Gumersindo Azcárate, con los Sierra Pambley, los Fernández Llamazares y los Fallarés. Los Fernández Llamazares, sobre todo, con propiedades que habían adquirido en Pajares. Los Fernández Llamazares, como muchos de ustedes sabrán, son los grandes emprendedores de la banca en León. Don Antonio Sánchez Chicarro fue uno de los grandes parlamentarios y terrateniente leonés a finales del siglo XIX, pero su nombre
pienso yo, es mucho, mucho menos conocido que los Hierro Babley, los Fernández Mazares, los Pallarés, etc. Concluyo casi. Al iniciarse el siglo XX, don Antonio había tenido dos hijos, Fernando Sánchez Chicarro y su hermano José, que administraban los bienes heredados de la familia al sur de la provincia. José, para perpetuar los apellidos familiares, dejó en testamento la Fundación Chicarro Canseco Ganciella, institución benéfico docente, de la que cabría hablar bastante. Tenía su base o su sede en el edificio de la Cruz Roja actual, que está camino de el pueblo de la carretera Madrid, yendo para Cementerio. En Puente Castro, sí. Me costó mucho encontrar, por ejemplo, documentos sobre cuándo lo habían vendido la familia Chicarro o se lo había cedido a la Cruz Roja, pero por fin lo encontré y sí, está vendido y hoy es propiedad de la Cruz Roja. Ahí tenía la sede y escuela de esta institución, Fundación Chicarro Canseco Ganciella. Hasta mis hermanos, por ejemplo, alguno de ellos vino a hacer cursillos ahí de capacitación, que era una de las finalidades de esta fundación, capacitación agraria. Termino. En Gusendos, en mi infancia yo todavía recuerdo, había colonos que llevaban las llamadas tierras de Chicarro. Los vecinos de Gusendos seguían pagando a los Chicarro por llevar en renta las tierras que no les eran revertidas, puesto que habían sido originalmente parte del foro enfiteútico que había dejado el monasterio Valdedios a través del cabildo a este pueblo de Gusendos. Por lo tanto, se las habían arrebatado cuando las compraron esta familia y ahora, para recuperarlas, tuvieron que volver a comprárselas, pero a los Chicarro ahora. Fue en 1985. En el caso de Mataleón ocurrió cuando la Segunda República, con la reforma agraria, lo pelearon y tuvieron la suerte de que les concedieron que revertieran todas las tierras que llevaban. Se las pelearon a don José, el hermano de don Fernando, hijo de don Antonio, y ganaron el pleito. En la segunda parte de la revista espero que puedan encontrarse con nuevos apellidos de esta familia, porque hacían alianzas matrimoniales, sobre todo. Por estas alianzas, por ejemplo, empezarán a aparecer los nombres Zapico, Rioja, donde ocurrirán cosas muy importantes y algunas muy trágicas que hicieron que la familia finalmente decidiera poner pies en polvorosa y buscar el anonimato en Madrid, donde hoy reside el hijo de doña Petronila Fernández Chicarro, que es el que dirige el patronato de esta fundación. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, yo no he escrito nada, simplemente voy a leer unas palabras que nos ha mandado Antonio Estorgando, el autor del primer artículo. Sería una grata ocasión recordar mis primeros 20 años, cuando me acercaba desde la más profunda maragatería a una capital que entonces me parecía un emporio, cuyas miserias oligárquicas sufrí más tarde, mediante una universidad menor.
una ciudad de gratos recuerdos, donde José María Merino y Luis Mateo Díez eran colegas e inquietos poetas, y el autostop en las carreteras a Astorga y Oviedo era una alegre manera de viajar. Centrándonos en mi artículo, es el primero de 4 que estoy redactando sobre el sacerdote jesuita expulso Matías de Rueda y León. León, 1741-1820. Fue un pertinaz afrancesado que residió casi toda su vida en el sur de Francia desde 1767, dedicado a la docencia y el estudio de las gramáticas francesa y española. En Francia compuso 3 obras gramaticales. Bueno, son 3 nombres en francés que no voy a torturar los oídos con ellas. En el presente artículo nos acercaremos a su familia, niñez y juventud, transcurridas en León hasta el destierro italiano de 1767. En los otros trabajos abarcaremos su prolongado exilio en Francia y su pertinaz afrancesamiento cultural y político, incluida su fidelidad al rey José Bonaparte. Como en los 2 ya publicados y rotulados, La prensa y las gramáticas del jesuita expulso Matías de Rueda, pertinaz afrancesado, en el Argonauta español, Review bilingüe franco-española, número 19. Y el otro, Avatares y contexto de la pérdida gramática completa y razonada de la lengua castellana, 1809, del jesuita expulso y afrancesado Matías de Rueda y León. Una cosa en alemán que... Universidad de Potsdam. En resumen, desde el punto de vista cultural y humanístico, Matías de Rueda es sin duda el segundo jesuita expulso en 1767, nacido en la provincia de León, más importante después del conocido José Francisco de Isla, por el éxito editorial que tuvieron sus 2 gramáticas publicadas para facilitar la interculturalidad entre Francia y España. Y por su perdida gramática general de lengua castellana, que podría haber sido la primera en dicha lengua, según deducimos de las muchas representaciones que Rueda mantuvo con los ministros del rey José Bonaparte, de los anuncios en la prensa madrileña entre 1809 y 1813, y sobre todo por la polémica que Rueda sostuvo con el abad asturiano Juan Manuel Alea en los primeros meses de 1811 en los diarios Gaceta de Madrid y Diario de Madrid, en el contexto europeo de la renovada gramática general de la Ilustración. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra don Daniel Corral. Toma asiento. No te había conocido. Sube, Alejandro. ¿Subo? Sí, sube. Estaba escondido por ahí atrás y no me habían conocido. Bueno, aunque esta vez el orden se ha alterado de la otra presentación, a mí en primer lugar me gustaría unirme a la felicitación que luego se hará a la institución galardonada por este merecido premio y por la labor que realizan. Ojalá les sirva de acicate para continuar con más entusiasmo si es que ello es posible. Como es lógico, en segundo lugar, a mí me gustaría, es breve, tengo hojas pero es rápido. Me gustaría agradecer a la revista Ateneo Leonés, en la figura de su director, don Jorge de Juan, el permitir que todos nosotros, los investigadores, encontremos un prestigioso canal para compartir nuestras inquietudes. Yo espero estar a la altura porque empeño y dedicación desde luego no me ha faltado. Y en tercer lugar, Marco me ha facilitado mucho la presentación de mi artículo porque la primera parte es la más ardua, eso de explicar qué es una carta ejecutoria, entonces nos la vamos a pasar. Sí me gustaría utilizar este tiempo, estas palabras, para presentar un poco los contenidos, pero quizás más para presentar las vicisitudes que lo alumbraron. Y como les dijeron, pues todo partía efectivamente de un documento de mediados del siglo XVI incierto en una carta ejecutoria. El método que he empleado es el lógico que utilizamos los paleógrafos, que es el método de crítica diplomática, y también su confrontación con las fuentes históricas para lograr un doble resultado. Por un lado, quería analizar la situación de algunas infraestructuras de la villa, como son la fortaleza-palacio que vemos hoy, la muralla, la atalaya o el puente sobre el río Cea. Pero por otro, la parte quizás más interesante para los historiadores era analizar la situación político-administrativa del señorío y la cogobernanza que en estos años existió entre el marqués de Alcañizas, el concejo y el rey. Las conclusiones de todo ello las encontrarán dentro del ejemplar que desde ya les animo a adquirir.
Bien, para no extender en efecto mucho mi intervención, me gustaría comentarles cómo se gestó este proyecto. Aunque yo actualmente soy profesor en la Universidad Complutense de Madrid, me he formado aquí, en el área de paleografía y diplomática de la Universidad de León. Y hace ya algunos años llegó a nosotros una copia de esta ejecutoria perteneciente a un archivo particular. Esto es algo relativamente habitual. Habíamos de leer su contenido y efectivamente valorar su interés histórico-diplomático. La verdad es que el proyecto durmió bastante tiempo en los laureles, pues bueno, porque nos adentramos en los quehaceres del día a día y estas cosas a veces pasan. Pero un día decidí empezar a transcribirlo y fui, bueno, pues analizándolo críticamente y comparándolo con la copia, o mejor dicho, con el otro original que se conserva en la Chancillería de Valladolid. Les adelanto ya que la versión nuestra, que efectivamente era del Concejo de Mondreganes, es una copia auténtica, lo que llamamos un original múltiple, de gran calidad, con una cuidada escritura, lo que llamamos una escritura semigótica, con letras decoradas al inicio de cada página, una buena impaginación y una buena distribución del texto. Por lo contrario, la versión de la Chancillería, como también es lógico, es más rápido, una escritura procesal, la típica de la época, descuidada y en peor estado de conservación. Por tanto, la nuestra debió ser un auténtico tesoro para avalar los dictámenes de la gran audiencia de Valladolid ante el señorío de Almanza y también el resto de concejos de la villa. Pero bueno, no les voy a negar que en la recuperación del proyecto ha tenido mucho que ver mi admiración y gusto por la villa de Almanza y por los enormes cambios que se están produciendo en ella en los últimos años. En la puesta en valor del pueblo se ha tenido como uno de los ejes principales la recuperación y conservación de su legado histórico. Muchas de las estructuras patrimonializadas ahora se describen en nuestro documento. Lo primero que me llamó la atención fue la torre. Aunque la actual que observamos es una construcción ciertamente moderna, lo cierto es que se erigió en el mismo lugar en que se encontraba la medieval. Era una atalaya o una torre de vigilancia, Torre de Malpica se llamaba. Esto lo he confrontado con el actual alcalde y me ha dicho que en efecto, que todavía en el recuerdo se mantiene ese nombre de Torre de Malpica. Imagínense hoy en día, al subir a lo alto, ahora que se permite subir, cómo debían de sentirse algunos de nuestros ancestrales vecinos de Mondreganes al ser obligados a la vigilia en las largas noches leonesas. Ojo, ya que lo incumpliera, le llevaba por cada noche 12 maravedís en pena. También se describe la fortaleza palacio en la que residía el marqués de Alcañizas cuando venía a la villa, pues no vivía de forma habitual aquí. En uno de los abusos que se esgrimen en el pleito, voy terminando, se relataba cómo los vecinos del concejo de Mondreganes debían proveer, entre otras cosas, de leña y ropas a la fortaleza, en el tiempo en el que el marqués estuviera en Almanza. También debían preparar a su costa el mantenimiento del actual puente sobre el río Cea, algo que debía realizarse con relativa asiduidad debido al desgaste que se producía por el intenso tránsito hacia el norte. Si bien la construcción hunde sus raíces en tiempo de Alfonso IX, ahora debió sufrir una importante reforma que le daría una entidad similar a la que observamos en la actualidad. Ligado al puente y al tránsito de personas, mercancías y ganados, también se discute en la demanda la adecuación y pertinencia de la exención del pago del pontado, algo que había otorgado Alfonso IX a la gente de Almanza y de su tierra. Bueno, se describen otras cosas, pero ya dejo que ustedes lo vayan descubriendo. Mención destacada merece la información que se ofrece en el documento sobre el desarrollo del poder concejil que se había adquirido ya por estas fechas. También el interés del rey por defender a los concejos en detrimento del poder señorial. Bien, en conclusión, y si me lo permiten, les animo a su lectura y seguidamente a volver a visitar Almanza. Creo que enseguida van a encender las luces, que va a ser un acontecimiento importante. Y a viajar en el tiempo a través de sus calles. Quizá en algún rincón, entre las piedras de la muralla o de alguna fortaleza, aún podamos escuchar los quejidos de nuestro marqués al saberse perdedor de algunas de sus viejas prerrogativas. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra don Daniel Corral, miembro del Consejo de Redacción del Ateneo. Alguien se ha marchado con su hoja. Bueno, si no improvisamos y no hay ningún problema. Todos los años los miembros del Ateneo Leonés
pues nos reunimos en una junta. Ah, bueno, gracias. Pues ya me había lanzado. Bueno. En agosto de 2014, el Ateneo Leonés concedía una mención de honor a una institución leonesa por su trabajo en pro de la identidad de nuestra tierra. Posteriormente, el viernes 30 de octubre de 2015, en Asamblea General Ordinaria, el Ateneo Leonés, junto con el Instituto de Investigación y Estudios Leoneses González de Lama, decidía crear un premio a través del cual se reconociera la labor de un personaje que haya destacado por su trayectoria personal o profesional en la promoción de la historia, cultura y o tradiciones de León, efectuada a través de la investigación científica, la difusión rigurosa u otro medio encaminado a tal fin. Asimismo, se acordaba elevar la mención de honor otorgada anteriormente a Premio Alfonso IX en su primera edición. Con este fin, las juntas de gobierno de ambas instituciones se reúnen cada año para dilucidar entre los candidatos propuestos quién reúne los mayores méritos de una forma probada. Así, a lo largo de nuestra trayectoria vital, se ha concedido el premio a la Colonia Leonesa en Cuba, Concha Casado, Eutimio Martino, Maximiano Gómez, Asociación de Pendones del Reino de León, Yannick Lemén y Asociación Raigañu y Jesús García Recio. El 4 de junio de 1992, en el Salón de Actos del Colegio de La Milagrosa de León, era presentada la Asociación Amigos del Patrimonio Cultural de León, Promonumenta, por su promotor Víctor Manuel Ferrero León, tras largos meses de preparativos y consultas. La idea era atender el patrimonio más abandonado, cuidando de él a través de las limpiezas, las llamadas hacenderas, y otras acciones que se juzgaran convenientes, como medio de concienciar a los ciudadanos y por medio de estos a las autoridades. Los estatutos fueron aprobados por la Junta de Castilla y León en enero de 1993. El 24 de abril de ese mismo año se lleva a cabo la primera limpieza en el Real Monasterio de Santa María de Sandoval y comienza una larga andadura de cuidados y limpiezas en los monumentos a todo lo largo y ancho de la provincia de León. Junto a ello organizan charlas, viajes y publican además una revista divulgativa que recibe el mismo nombre. Promonumenta ha realizado colaboraciones con el Ministerio de Cultura, con la Junta de Castilla y León, así como con el Instituto Leonés de Cultura, la Diputación de León y ayuntamientos de la provincia, entre ellos los de León, Ponferrada, Astorga, Tarjal de Campos, etc. Ello la ha hecho merecedora de diversos reconocimientos por parte de sendas instituciones. Muchas gracias. Así pues, reunidos en Asamblea General Ordinaria, los miembros del Ateneo Leonés, se ha decidido conceder el Premio Alfonso IX a la Asociación Promonumenta.
Bueno, buenas tardes o buenas noches ya. Voy a ser bastante breve porque ya ha habido bastantes intervenciones y ya se ha agotado bastante tiempo. Pero me viene ahora a la memoria en esto de la brevedad algo que me ocurrió a mí siendo joven cuando estudiaba en el Colegio de los Agustinos. Y había un confesionario que ponía Padre Acebes. Y entonces algún alumno que después se descubrió, le cayó la del pulpo, pues puso Padre Acebes, procurad ser breves. Entonces ya digo que a este muchacho que tenía gran sentido del humor le cayó del pulpo. Pero sí, voy a ser muy breve. Bueno, buenas noches, amigos de Ateneo Obrero. Algunas veces tengo un cierto lapsus y se me ocurre decir Ateneo Obrero Leonés, pero que es que yo en su día hice un trabajo sobre Ateneo Obrero Leonés, pero este no es el Ateneo Obrero Leonés, sino es el Ateneo Leonés. Y también compañeros de Promoventa aquí presentes. Vaya por delante que mi intervención es circunstancial, pues se debe a que no puede estar con nosotros por motivos de salud nuestro presidente Marcelino Fernández Ibáñez. Pero bueno, que nadie se alarme, todas las cosas parece que vamos bastante bien y pronto lo veremos con nosotros. En nombre de Promoventa, pues tomo la palabra y como digo, de un modo breve, para agradecer profundamente este premio Alfonso IX con que hoy nos obsequia el Ateneo Leonés. Y una vez más, ya son unas cuantas, para que no podamos decir eso de no ser profetas en nuestra tierra. Claro, es en virtud del galardón que hoy se nos concede. Y nos lo concede, y esto va dirigido a los socios de Promoventa aquí presentes, una asociación que por su recorrido activo hace honor a un nombre de prestigio como es el nombre de Ateneo. Aunque sea de sobra conocido, tomar el nombre de Ateneo ya de por sí encumbra, ensalza, prestigia a quien así se bautiza. Y en la práctica, porque en el caso del Ateneo Leonés no se ha tomado de un modo gratuito, sino consecuente por las actividades que realiza, muchas y buenas en beneficio de la sociedad. Lo de nombrar Ateneo no solo porque alude a una capital tan clásica como la capital de Grecia, germen de la cultura occidental, sino por aludir también a toda una diosa, Atenea, que engloba, entre otras virtudes, sabiduría, civilización y justicia. Con todo esto, en su palmarés, no es de extrañar que el vocablo Ateneo se comenzase a aplicar a asociaciones que se distinguen por dinamizar la cultura y la vida social. Limitémonos simplemente a España. Y desde un punto de vista de historia inmediata, es de destacar la proliferación que hubo de ateneos durante la Segunda República, favorecidos en buena parte por la carencia de infraestructuras educativas y culturales oficiales, especialmente dirigidos para aleccionar a la clase trabajadora como colectivo con menos recursos para cursar estudios. El éxito de los ateneos fue extraordinario, fue abrumador. Por poner solo un ejemplo, en este tiempo llegaron a constituirse 200 solamente en Cataluña. Uno de ellos, Ateneo Enciclopédic Popular de Barcelona, que en su máximo apogeo llegó a tener 26.000 afiliados. Por desgracia, al término de la Guerra Civil, todos aquellos ateneos progresistas fueron disueltos y las aguas volvieron a sus antiguos cauces tradicionales de adoctrinamiento. Bueno, pero dejemos el pasado y volvamos al presente. El Ateneo Leonés, que hoy nos ha convocado y ha presentado pues, su última revista, y esto va dirigido sobre todo a mis compañeros de Promoventa aquí presentes, es el lugar indicado a aquellos desempleados y trabajadores que quieran opositar con el fin de asegurar su futuro, ajustándose a las necesidades actuales del mercado laboral. Para ello, el Ateneo Leonés ofrece cursos de instrucción en diferentes ámbitos, como agentes medioambientales, técnicos de la seguridad social, auxiliares de Estado, etc. No me alargo, pues es algo que se puede consultar
en su página web. Otra de las virtudes del Ateneo Leonés es la publicación anual de una revista que no ha dejado de editarse desde 2014, ni siquiera con el lapsus de la pandemia, y que hoy, como hemos visto, presenta su número 9, una revista científica con artículos de investigación y reflexión abarcando diversas disciplinas dentro de las ciencias humanas y sociales. Si de una manera muy sucinta he plasmado las grandes virtudes del Ateneo Leonés, quiero también hacer hincapié y subrayar aquellos puntos destacados de nuestra propia asociación para información de los atenienses leoneses, pero que quien me ha precedido ya ha hecho alguna alusión a los mismos. El 4 de junio de 1992 se puso en marcha la que se denominó Asociación de Amigos del Patrimonio de León, en síntesis Promonumenta, que es como generalmente se nos conoce. Desde entonces hemos efectuado, además de la publicación anual de una revista, visitas y viajes culturales, conferencias, etc., pero aquello que nos identifica y es nuestro más singular punto de referencia en el campo de actividades son las atenderas. ¿Qué son las atenderas? Trabajos en común que redundan en un bien general y de utilidad para la población. Se trata de una labor de limpieza y desroce a realizar dentro del patrimonio monumental, artístico, arqueológico y etnográfico de nuestra provincia y también fuera de ella, con las llevadas a la práctica en Portugal y en Galicia. Por aquella fecha de 1992, salvo la Catedral de León, la de Astorga, Colegiata de San Isidoro y el Hostal Parado de San Marcos, el resto de los monumentos de la provincia de León estaban todos llenos, o todos ellos, de un lamentable estado de ruina y de abandono. A pesar entonces de su escaso número de socios y sin ayudas públicas y precarios medios materiales, los pronumentanos, por fin me he oído la palabra, el trabajo me ha costado, se pusieron manos a la obra e iniciaron su labor en pro de estos monumentos. Gracias al esfuerzo de estos trabajos, hoy podemos decir con orgullo y satisfacción que Promonumenta ha contribuido a salvar de la quiebra total el número del acervo monumental de nuestra provincia. Hago referencia a aquellos lugares de mayor empaque significativo, como Monasterio de Sandoval, Monasterio de San Pedro de Montes, Monasterio de Esnunza, Palacio Condal de Grajal de Campos, Castillo de Sarracín, Castillo de Balboa, Ermita de San José de Requejo, canales romanos de la Cabrera y del Valle de Oza, calzada romana de Palacios de la Valdona, así como los murales del edificio de la Seguridad Social provenientes del edificio sito en el Paseo de la Facultad, y también la cruz del siglo XVI del orfebre Juan Ferreras y un larguísimo, etc. Concluyo, dije que iba a ser breve y lo soy. Y ya como colofón en este apartado para decir que Promonumenta ha participado desde el minuto cero en la puesta en marcha del camino olvidado a Santiago de Compostela y en la ruta de los retablos renacentistas del este de León. En fin, no me queda ya más que reiterar nuestro profundo agradecimiento al Ateneo Leonés, a quien aquí lo preside y lo representa, por la distinción de que hoy somos objeto, y para decirles, y lo digo en nombre de mis compañeros con toda la sinceridad, o lo que es lo mismo, sin protocolo alguno, que pueden contar con nosotros en todo aquello en que podamos serles de utilidad. Y nada más. Un fuerte abrazo para todos. Por este ofrecimiento. Tendremos nosotros también la mano para trabajar conjuntamente y damos ya por concluido este acto, emplazándoles para el próximo, en el que nos vamos a vestir de gala, 10 años de una revista con todo lo que ello implica. A lo largo del año 2024 no solamente tendremos como acto, aunque será el principal, en el que celebraremos nuestro aniversario, nuestro cumpleaños, la presentación, sino que tendrán más noticias nuestras.
a las que deseo que se sumen, no solamente que nos lean por el periódico, sino que participen en ellas. Muchas gracias a todos por su asistencia.